Que Dios los bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto volver hasta ustedes para meditar en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad quiero decirles que vamos a tratar el rapto de la iglesia. La verdad es que este tema tiene muchos aspectos que hay que conocer de la palabra de Dios y por eso en esta oportunidad, aunque yo le he intitulado El rapto de la iglesia a nuestra meditación, pero quiero decirles que vamos a tener diversos aspectos del rapto de la iglesia. Podríamos decir generalidades que la Biblia nos enseña tocante a este tema. Y la razón es porque el tema tiene muchos aspectos que tratar y hay pasajes de la Escritura que se dedican estrictamente al tema del rapto de la iglesia, como lo es 1 Tesalonicenses capítulo 4 a partir del versículo 13 y también 1 Corintios 15, 51, 52 hablan específicamente de este tema. Pero hay diversos aspectos que debemos conocer y para edificación de cada uno de ustedes vamos a tratar de esta manera este tema. Y por supuesto, esta es la primera parte de este estudio, porque tendremos otro mensaje relacionado. Según los acontecimientos futuros, como ya hemos dado la lista en el orden que van a ocurrir según la palabra de Dios a partir del día de hoy, después de lo que se llama los postreros días de la iglesia, lo que acontecerá será el rapto de la iglesia. Ese es el acontecimiento que viene inmediatamente. Esta forma de ver la palabra de Dios es muy importante porque es la forma gramático-histórica como nosotros ya les hemos adelantado. Y el tema lo podríamos limitar solo a lo que la Biblia nos revela, especialmente en el Nuevo Testamento, porque realmente el rapto de la iglesia es un tema del Nuevo Testamento, aunque vamos a ver algunos aspectos en el Antiguo. Debido a que hay diversas interpretaciones de este tema y aún hay algunos que no creen que el rapto ocurrirá, debemos aclarar algunos asuntos. Y quiero decirle a las personas que dicen que no va a haber rapto, no es que están negando la Biblia, con la Biblia enseñan que no va a haber rapto. Por un lado, debemos decir que hay dos eventos que se debaten y se discuten en el tema escatológico. Uno es el reino milenial. Eso lo vamos a estudiar posteriormente, pero es uno de los temas que se debaten. Algunas personas creen que no va a haber milenio. Y el otro tema es el rapto de la iglesia. Nosotros, al igual que la iglesia primitiva, creemos, usando el estudio de la Biblia con el método gramático histórico, como hemos insistido, que habrá un reino literal, un milenio literal de Cristo que durará 1000 años y que el Señor, antes de la semana 70, también va a arrebatar a la iglesia. Eso es nuestra persuasión a la luz de la palabra del Señor. Cristo vendrá otra vez para establecer el reino mesiánico, para cumplir las promesas que el Señor le hizo a Abraham, a David, al pueblo de Israel. Con respecto al rapto, también quiero decir, y aquí es ya donde empieza lo que he dicho, que hay generalidades que debemos saber. Hay tres posiciones de los que sí creen literalmente en el rapto de la iglesia. Es la primera posición, que es la nuestra, es el pretribulacionismo, así se llama esta posición.
y es lo que nosotros creemos. Esta posición enseña que Cristo arrebatará a la iglesia antes de la semana 70. Esto es muy clave. La iglesia no pasará los 7 años de la tribulación en la tierra, es decir, de lo que se llama principio de dolores y la gran tribulación. Otra posición es el midtribulacionismo. Ellos creen que la iglesia será arrebatada, pero a la mitad de la semana 70, cuando ocurra la 7ª trompeta de Apocalipsis. Así enseñan ellos. Pienso que lo están haciendo equivocadamente al confundir las 7 trompetas, que son juicios de Dios contra la sociedad que va a quedar después del rapto de la iglesia, como ya hemos hablado mucho de los catoiqueos, o sea, esas personas que se aferran a las cosas de este mundo y que no aman a Dios. Y ellos piensan de que la 7ª trompeta es la trompeta de 1 Corintios 15, 51, 52, lo cual es equivocado porque el rapto, la trompeta es de una santa convocación, no es una trompeta de juicio como equivocadamente ven ellos. En tercer lugar está el postribulacionismo. Dicen ellos que el rapto ocurrirá después de la semana 70. Según ellos, el rapto y la segunda venida ocurren como 2 facetas del mismo evento al final de la gran tribulación. Esto ya es un aspecto que debemos dominar, hermanos, que hay pretribulacionismo, midtribulacionismo y posttribulacionismo, pero nuestra posición es la pretribulación, es decir, el Señor lleva a la iglesia antes de que venga la semana 70. Algunos errores, además de los que ya mencionamos del midtribulacionismo y el posttribulacionismo, también son importantes de mencionar. Tanto estas posiciones de en qué momento será arrebatada la iglesia, ellos enseñan eso, el midtribulacionismo y el posttribulacionismo, porque dicen ellos que la iglesia debe pasar la tribulación para ser purificada, así dicen ellos, y va a ser purificada por el sufrimiento. Eso dicen ellos. Ese punto de vista no toma en cuenta que la iglesia está integrada no solo por los creyentes que vivan en el momento del rapto, sino la iglesia está integrada por todos los creyentes desde el día de Pentecostés en que fue derramado el Espíritu Santo hace 20 siglos, y la iglesia es los creyentes de los 20 siglos. Y ellos ya están con el Señor, la mayoría de ellos. Y entonces es importante porque todos los muertos en Cristo no van a estar presentes en la semana 70 para sufrir y ser purificados. Y entonces eso es una equivocación, pensar que la purificación de la iglesia se va a lograr con tribulación. Esto es muy importante. La verdad es que la salvación y la santificación del creyente se basan en la fe, en la obra de Cristo. El Señor Jesucristo es el que nos purifica con su obra y con la obra del Espíritu Santo. Es cierto que muchas veces se necesita la disciplina del Señor para que enderecemos nuestros pasos, pero eso no quiere decir que toda la iglesia tenga que pasar por la gran tribulación. La purificación del creyente la realizó Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos 1, versículo 3 dice que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es la obra de Cristo la que purifica, la que santifica. No tiene que ser la gran tribulación. Habiendo mencionado
este marco de las posiciones que hay en cuanto al rapto de la iglesia, creemos también que es muy importante para el conocimiento de nuestros hermanos ampliar más este asunto de los errores que se cometen, porque el rapto de la iglesia se basa en muchas partes del Nuevo Testamento. Esto lo subrayo. Y en el Nuevo Testamento está en forma directa el tema del rapto de la iglesia. Y en el Antiguo Testamento se ven algunas ilustraciones de que este hecho es algo que Dios hizo en el pasado con algunos de sus siervos también. La iglesia es un misterio propio del Nuevo Testamento, y el rapto de la iglesia también es un misterio propio del Nuevo Testamento. Al estudiar los textos vamos a ver eso, que es un misterio, tanto la iglesia como el rapto. Algunas personas, aún con todo lo que revela la Biblia, rechazan esta doctrina, dicen que no va a haber rapto. Y entonces, si uno estudia la Biblia y extrae de la palabra del Señor todas las verdades que están reveladas, entonces vamos a aceptar lo que está escrito. Y el rapto es una de esas doctrinas. Claro que en la Biblia hay muchas enseñanzas que a la persona incrédula le parecen exageradas, le parecen sensacionalistas, así lo ven ellos. La razón es que la mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Un error que es importante señalar, hermanos, es el asunto que se denomina rapto parcial. Es otro concepto equivocado de los que creen que sí va a haber rapto. Ellos dicen que el Señor arrebatará solo a los vencedores, es decir, a los creyentes espirituales. Los creyentes carnales, según este punto de vista, serán llevados al cielo también, pero hasta después de la gran tribulación, y van a quedar ahí para ser purificados. Eso es en lo que insisten estas personas que piensan así. Otra forma de hablar del rapto parcial es decir que Cristo se llevará solo a la esposa, dicen ellos, y no a los creyentes carnales. La esposa son solo los creyentes espirituales, así piensan ellos. Eso no enseña la Biblia. La esposa de Cristo son todos los creyentes en Cristo genuinos. Para este punto lo que citan es Génesis capítulo 24. En ese pasaje ustedes recuerdan que Abraham mandó al siervo a traer una esposa para Isaac, y ellos dicen que Isaac se llevó solo a Rebeca, solo a la novia, pero no se llevó a los hermanos de la novia a vivir con él. Los hermanos de Rebeca representan, según ellos, a los creyentes carnales. Esta es una interpretación errónea del texto de Génesis 24. A la luz de toda la Biblia, Cristo llevará en el rapto a toda la iglesia en forma total. Es decir, Él va a llevar al cuerpo de Cristo al cielo. La iglesia apóstata no es parte del cuerpo de Cristo. Eso sí hay que dejarlo claro. Ampliaré este concepto más adelante en este mensaje que estamos teniendo en este momento. El último error que señalo es el que se ha cometido también al señalar fechas para el rapto de la iglesia y para la segunda venida del Señor. Lo que han hecho algunos es que han dado fechas y han fallado ya bastante. Y lo que nos admira, hermanos, es que los seguidores de la gente que pone fechas y que han fallado y que la historia
les ha dado un mentiz de que porque han llegado las fechas, los años y todo lo que ellos dijeron, y nada de todo esto se cumplió. Y nos admira de que la gente, viendo el fracaso, viendo el error, continúe en esos grupos. Es interesante que desde el siglo XIX hubo personas que dieron fechas que no se cumplieron, tanto del rapto como de la segunda venida de Cristo. Y en el siglo XX hubo profetas falsos que dieron fechas que jamás se cumplieron. Y miren, podríamos hasta mencionar nombres, pero no nos agrada entrar en polémica con ninguno. Sencillamente hacemos el señalamiento en forma general. Lo que sí enseña la palabra de Dios es que el rapto es inminente, es decir, que puede ocurrir en cualquier momento, pero solo el Señor sabe el día y la hora. Hermanos, la doctrina del rapto es una bendición para la iglesia. Ese es otro concepto que debemos tener. Para los verdaderos creyentes en Cristo, el tema del rapto es de esperanza y consuelo, y un motivo muy grande para vivir en comunión con el Señor. Y subrayo esto, hermanos, el hecho de que tenemos seguridad, que Cristo nos ha dado seguridad, y que la Biblia habla de esa manera, que debemos vivir seguros. Pablo decía, yo sé en quién he creído y estoy seguro, así hablaba Pablo, que Él es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Esa seguridad la debe experimentar usted, hermano, la debo experimentar yo. Pero esa seguridad también debe ir con esa convicción de que debemos vivir en comunión con Dios, agradecerle a Él que Él nos ha salvado y que no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo que nosotros seremos salvos. Pero esto significa también un compromiso de agradar al Señor y de agradecerle la obra de su gracia para con nosotros. Pablo expresa esa esperanza que tenía y que tenían los cristianos y que debemos tener nosotros en la carta a Tito, en el capítulo 2, en el versículo 11 al 14, que bastaría leerla, es leer esos versículos para ver lo que dice el Señor ahí, pero daremos una explicación breve también. Dice así Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, así le llama él al rapto de la iglesia y al retorno de Cristo a la tierra, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Miren, aquí está el tema de la purificación, pero ¿con qué? Con la obra de Cristo, no con pasar la gran tribulación. Esa no es la idea de la palabra de Dios. Pablo nos dice que la salvación que Dios nos ha dado es por su gracia. Nos enseña y nos instruye en cuanto a la forma en que debemos vivir, como dice aquí, mientras aguardamos. Así usa la palabra él ahí, mientras aguardamos. La palabra griega aguardar es prosdechomai, que significa mientras esperamos con confianza y paciencia, mientras abrigamos la esperanza. Ese es el concepto que tenía Pablo del retorno de Cristo a la tierra, de la manifestación en gloria de nuestro Señor. Es nuestra gran esperanza, pero eso nos debe mover a vivir de una manera especial. La gracia de Dios nos enseña cómo vivir mientras estamos
en la continua espera de la manifestación del Señor Jesucristo, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Es interesante, la palabra manifestación que tenemos aquí es la palabra epifanía, que es una de las palabras que se refieren al rapto de la iglesia. Es importante, el día de la manifestación de Cristo es la esperanza bienaventurada de los creyentes. Hermano, usted y yo debemos estar esperando al Señor y es nuestra esperanza bienaventurada que venga el Señor Jesucristo y que termine ya con esta historia de pecado que hay en el mundo y nos lleve a su presencia. Y por supuesto, que regrese con nosotros para establecer el reino mesiánico también conforme a todas las promesas del Señor. Pero esa continua espera, por la gracia de Dios, nos manda a renunciar a toda impiedad y a todos los deseos mundanos. ¡Qué interesante! Sí, es nuestra esperanza gloriosa, pero mientras no nos vamos con el Señor, debemos renunciar. Esta palabra renunciar es la palabra arneomai en griego, que significa rechazar todo pecado, rehusar estar haciendo cosas que no agradan a Dios, negarnos a lo mundano, a lo malo, desdeñar las cosas de este mundo que arruinan nuestra vida espiritual. La gran salvación que Dios nos ha dado por su gracia, no por nuestras obras, debe movernos a rechazar el pecado en todas sus formas, aunque aquí se especifica la impiedad, o sea, la falta de reverencia y de amor y temor al Señor y a sus cosas. Y también dice a todos los deseos mundanos, a la búsqueda de todo eso que es malo y que Satanás lo ha puesto a la orden de todos los seres humanos para que pequen y hagan lo contrario a la voluntad de Dios. La concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida, todo eso debemos rechazar nosotros mientras esperamos el rapto de la iglesia. Qué completo es el cuadro de lo que nos da aquí el apóstol Pablo. Tenemos una esperanza gloriosa y dice la esperanza bienaventurada, esperando el rapto de la iglesia y el regreso de Cristo. Pero mientras esperamos, debemos rechazar el pecado en nuestras vidas. Fíjese bien, hermano, porque la Biblia es completa y enseña todo lo que tenemos que hacer. Entonces, la forma de esperar el rapto de la iglesia es estando nosotros en comunión con Dios y evitando todo pecado y viviendo sobria, justa y piadosamente, como dice aquí Pablo a Tito. Es decir, con cordura y con dominio propio, que esa es la idea de la sobriedad, estando también en una vida justa, tratando bien a los demás, a nuestros seres amados y a las demás personas, y a actuar con equidad y justicia y toda honestidad, mostrando con hechos nuestro amor a Dios. En el versículo 13 nos habla de lo que esperamos nosotros y es la manifestación gloriosa del Señor. La palabra que tenemos aquí, manifestación, es la palabra epifanía, que como hemos dicho se refiere al rapto o a la segunda venida de Cristo, pero en las cartas de los apóstoles el enfoque está en el rapto, es muy importante. Epifanía es la aparición del Señor Jesús. La palabra significa mostrarse también, porque el Señor vendrá otra vez. El texto habla de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, lo cual habla de su deidad absoluta y de su retorno glorioso al final de los tiempos. De nuevo, Pablo habla
de la obra de Cristo en su sacrificio en la cruz, lo cual nos redime, dice la palabra del Señor aquí, o nos rescata, y es lo único que purifica. Digo esto por la idea equivocada de los que creen que la purificación se logrará pasando por la gran tribulación. El rapto y el regreso de Cristo para la iglesia verdadera es la esperanza bienaventurada. No es una amenaza del Señor, sino una promesa gloriosa. Si hemos creído en Cristo con la fe salvadora que Pablo menciona en Tito 2:11, entonces hemos sido regenerados, hemos sido justificados y se nos ha aplicado todas las operaciones que el Espíritu Santo realiza en el corazón del que cree en Cristo. Entonces estamos seguros que el día del rapto iremos a estar con Cristo para siempre. En Efesios 1, versículo 13 y 14, texto muy conocido, Pablo dice, ¿cómo estar seguros? Hermanos, insisto en estas verdades de la palabra de Dios, porque a veces hay hermanos que nos preguntan, hermano, ¿y si estamos en estas condiciones? ¿Y si no estamos así? Siempre están con ideas de que el Señor los va a dejar o algo así. Si usted es verdadero creyente, hermano, el Señor lo llevará en el rapto. Él dice que para estar sellados, y esto es Efesios 1, 13 y 14, para estar sellados con el Espíritu Santo, lo cual nos hace propiedad de Cristo y nos da seguridad si estamos sellados. Los requisitos son haber oído y haber creído el Evangelio. El apóstol Pablo dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Hermano, si usted está sellado, usted está seguro, usted está garantizado de que el Señor lo va a llevar en el rapto. Esto es muy importante. En 1 Corintios 15, del versículo 1 al 4, Pablo define lo que es el Evangelio, y lo llevo ahí porque dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, habiéndolo oído y habiendo creído ese mensaje. Entonces, miremos qué dice Pablo en 1 Corintios 15 acerca de lo que es el Evangelio, donde él define el Evangelio que debemos creer. Dice él, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Todas estas palabras hay que explicarlas, hermano, porque usted tiene que estar seguro de lo que ha creído, en el cual también perseveráis. Dice él, es interesante todos estos términos, quiero explicarlos antes de seguir leyendo. La palabra perseverar es la palabra istemi en griego y significa estar en pie, permanecer, estar firme. Vamos a ver lo que es el Evangelio, pero usted cuando aceptó el Evangelio, cuando creyó el Evangelio, usted hizo un acto de fe, pero usted debe estar en pie creyendo eso. Permanecer, estar firme, creyendo en lo que es el Evangelio. En un momento Pablo nos va a decir qué es el Evangelio. Y entonces dice, por el cual asimismo, si retenéis, y esta palabra retener es la palabra catejo, que significa asir fuertemente. Fíjese, hermano, cómo debe usted creer en el Evangelio, estar asido, agarrado al Evangelio, retener, apoderarse, todo eso significa catejo, hacerse dueño de, guardar para sí, prevalecer. Eso es lo que significa la palabra catejo. Y dice Pablo, en el cual perseveráis vosotros. Es decir, ya tenemos dos aspectos aquí. Uno es estar en pie y aferrarse fuertemente a las enseñanzas que da el Evangelio.
Estas palabras, dice Pablo, que os he predicado, si las creéis y si os asís fuertemente a ellas, sois salvos. Fíjese, sois salvos. Ya Pablo asegura que usted es salvo por esa razón. Si no creísteis en vano, esa palabra ya la he explicado bastante, que es no creer superficialmente, sino aferrarse, creer fuertemente y estar firme en esa fe. Y empieza a decir lo que es el Evangelio, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo creía estar seguro de su salvación porque lo había recibido también, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la primera cosa del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Es interesante la palabra por, en griego es la palabra huper. Esa palabra huper significa que murió en lugar de nosotros, que nos sustituyó en la cruz del Calvario, que nosotros éramos los que debíamos de recibir la paga del pecado, que es la muerte eterna, pero que Él sufrió en la cruz aún la muerte eterna en lugar suyo y mío, hermano. ¿Lo cree usted? Si usted cree eso, usted está creyendo el verdadero evangelio. No ideas humanas y de religiones, sino lo que dice la palabra del Señor, que Cristo murió por nuestros pecados, en sustitución nuestra, conforme a las Escrituras. Porque todo el Antiguo Testamento nos enseña de la obra de Cristo, la prefigura, la profetiza, la da en tipos, la muerte de Cristo, para que usted se centre en eso, hermano, y que crea en eso. No importa qué opinen otras personas, lo que dicen las Escrituras es lo que es clave, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, porque realmente murió el Señor en nuestro lugar, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Qué importante es la Biblia en revelarnos todo este plan, y por eso el Espíritu Santo nos dio la palabra del Señor, hermano. Y hay tres cosas que son claves en lo que usted cree: que Cristo murió en su lugar, que lo sustituyó, que fue sepultado, porque sí murió. Hay muchas ideas acerca de este tema en la gente que no conoce al Señor, pero nosotros sabemos por la Biblia que Cristo sí murió, que sí fue sepultado. Esa es la clave de que sí murió, pero también que sí resucitó. Entonces el verdadero creyente cree en la muerte sustituta de Cristo y en la resurrección de Cristo para nuestra justificación. Y luego dice, y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. A eso debe aferrarse usted, a eso debe asirse. Así que Pablo define lo que es el corazón del Evangelio, lo que debemos creer, que verdaderamente el que cree en eso es salvo. El cristiano se aferra entonces fuertemente a lo que dice la Escritura, lo que dice de Cristo y su obra, y que es suficiente para rescatarlo de la condenación, y por eso confía y está seguro en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, y habiendo creído de todo corazón. Y esa palabra creer la podríamos ampliar, hermano, pero creer es aceptar a Cristo, recibir a Cristo, rendirse a Cristo. Y todo va alrededor de la persona del Señor. Si usted tiene eso, usted es salvo, como dice Pablo, si no creísteis superficialmente. Entonces, así que si hemos creído firmemente el Evangelio, somos salvos, aun cuando no somos perfectos, porque estamos en crecimiento en la gracia del Señor. Tenemos que ir creciendo, conociendo, y Pablo dice en Efesios 1, 13 y 14, que habiendo creído en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, dice él, las arras de nuestra herencia,
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria del Señor. Fíjese que desde que usted creyó, usted fue sellado, usted está garantizado y está garantizado hasta la redención, hasta el rapto de la iglesia, hasta que el Señor nos lleve al cielo. Y ya en el cielo usted está seguro eternamente. Entonces el creyente está sellado con la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Y eso es garantía, es las arras de la herencia en los cielos. Todas estas palabras se podrían estudiar mucho más profundamente, hermanos. Pero el Señor viene en el rapto de la iglesia por todo lo que Él ha sellado con el Espíritu Santo. Si alguien no está sellado, no va a ir al cielo en el rapto de la iglesia. Pero todo lo que está sellado, todo lo que tiene la presencia del Espíritu Santo, que tiene a Cristo en el corazón, va a ser llevado al cielo en esa oportunidad. Esta persona que está sellada significa que le pertenece a Él, y en el rapto Él viene por lo suyo, viene a llevarse lo que es de Él. Hay otras figuras en la Biblia. Él viene por la esposa, ciertamente, pero la esposa son los verdaderos creyentes. El tema del sello es importante porque es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Desde que creímos en Cristo, y Él es la garantía y nuestra seguridad de pertenecer a Cristo. Pero también es una gran responsabilidad estar sellado. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí ya es la bendición de Efesios 1, 13 y 14. En Efesios 4, 30 se vuelve una responsabilidad. Como todo lo que hemos visto. Tito dice eso también, que tenemos la esperanza bienaventurada del rapto, pero que también debemos vivir sobria, justa y piadosamente. La Biblia es completa, hermano. En la Biblia se enseña que Cristo viene en el rapto no solo por los vivos, sino también por los muertos de toda la era de la iglesia. Él se lleva a todos los creyentes, aún a los carnales. En nuestro próximo estudio vamos a estudiar ese detalle, porque es muy importante. Pero el rapto, Él va a llevar aún a los cristianos que viven carnalmente, que no viven plenamente en relación con Cristo. Precisamente en el cielo, cuando ya nos haya llevado el Señor, se llevará a cabo el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo lo tenemos que estudiar como un tema aparte, pero cuando estudiemos eso, hermano, usted va a comprender más lo que estoy diciendo, que el Señor se lleva no solo a los espirituales, sino aún a los carnales. Se los va a llevar a todos, porque el punto es que son parte del cuerpo de Cristo. Y al estudiar el tribunal de Cristo vamos a ver que será lo vamos a estudiar a fondo, pero será para recompensar el buen servicio y la comunión de los cristianos espirituales, pero también va a ser para quemar todo lo malo que se hubiera hecho por parte de los cristianos mientras estuvieron en el cuerpo, mientras estaban en esta vida. Y si el Señor va a quemar todo eso, es porque nadie es perfecto, hermano. La iglesia es santa, gracias a Dios, pero la iglesia es pecadora todavía. Si no, ya ninguno de nosotros cometería ningún error. Y es que a veces nosotros pensamos que el hermano carnal es el que hace pecados escandalosos. No, hermano. Aun cuando no hacemos lo bueno, es pecado, pecado de omisión. Entonces, no juzguemos nosotros a nadie antes de tiempo. El Señor en el tribunal de Cristo es el que va a dar la última palabra. El tribunal de Cristo es uno de nuestros temas que vamos a estudiar. El verdadero creyente no se perderá, aunque su obra se pierda
o se pierda la recompensa que pudo haber recibido. Eso lo vamos a estudiar a fondo porque es otro tema. Al estudiar entonces eso, vamos a ver el porqué de nuestras afirmaciones. Otros conceptos bíblicos tocante al rapto, hermanos, por eso les digo que hay generalidades. Ya hemos adelantado que el rapto es inminente, o sea que puede ocurrir en cualquier momento y tiene que ocurrir antes de la semana 70. Si ocurriera ya en la semana 70, entonces ya no sería inminente, porque el tiempo de la semana 70 indicaría cuándo esto ocurriría, porque ustedes ya se acuerdan por nuestro estudio de las 70 semanas, que la semana 70 va a durar 7 años. Si el rapto ocurriera ahí a la mitad, ya se sabría cuándo sería la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús dijo que nadie sabía el día y la hora de la segunda venida hace 2000 años, dijo que la señal de su venida sería la semana 70, lo cual hasta hoy no ha comenzado. Pero al comenzar después del rapto, ellos sabrán que solo quedan 7 años. Así va a ser. Pero fijémonos que hasta hoy los eventos no tienen una fecha conocida por el hombre. Hay que estar preparados todo el tiempo. Entremos a ver otro aspecto, la palabra harpazo. Aquí quiero compartir con ustedes las palabras que se usan para el rapto de la iglesia, pero la principal palabra es harpazo en griego. Esta palabra es propia del Nuevo Testamento y en forma especial para el arrebatamiento, aunque hay otros términos. La palabra harpazo se puede traducir arrebatar, quitar, apoderarse de, coger rápidamente. Todo eso significa la palabra harpazo. La razón principal por la cual se usa la palabra rapto es porque rapto es la traducción latina de la palabra harpazo. Harpazo en latín se dice rapto. Entonces la palabra rapto que usamos es latina. La usó Jerónimo cuando tradujo la Biblia del griego al latín en la Vulgata Latina. Entonces, harpazo aparece 15 veces en el Nuevo Testamento. 15 veces se habla del rapto. Y no siempre se trata del rapto de la iglesia cuando se usa esas 15 veces. Quiero mencionarles esto. Hechos, capítulo 8, versículo 39. Dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Ahí está la palabra harpazo. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Versículo 8:40 de Hechos. Pero Felipe se encontró en Azoto. Es interesante porque muestra un arrebatamiento físico y extraordinario. Felipe fue a explicarle la palabra a un etíope y después de creer lo bautizó. Esto estaba ocurriendo en Gaza. Así se llama la ciudad donde estaba ese lugar. Hasta el día de hoy, ustedes saben que existe esa geografía todavía con ese nombre. Pero al salir ellos del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y Felipe se encontró en Azoto, otra ciudad que estaba a 80 kilómetros de Gaza. 80 kilómetros. Este texto enseña que el Señor sí realiza cosas como lo que ocurrió aquí, que fue un arrebatamiento. Felipe estaba en una ciudad y apareció a 80 kilómetros y ahí siguió predicando el Evangelio. Entonces, el rapto de la iglesia es posible. Es que algunas personas dicen que no, que esto es una cosa que no va a pasar nunca. Ahora, 2 Corintios 12, versículo 2, es todavía más fuerte. Aquí Pablo habla de que él fue arrebatado, y arrebatado al tercer cielo. Imagínense, hermanos.
Ya pensar en el tercer cielo, estamos hablando de años luz de distancia, y todavía la palabra años luz se queda corta. En 2 Corintios 12:2 dice: conozco a un hombre, dice Pablo, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 3: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Y dice: donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En este texto Pablo dice que él tuvo la experiencia de ser arrebatado hasta el tercer cielo. Él dice cosas extraordinarias. Él no sabía si había sido en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero eso no importaba mucho. Dios lo sabía. Lo que sí puede contar Pablo es que estando en el paraíso celestial, vio cosas que no es dado al hombre expresar. Por supuesto, todo lo que él vio ahí era extraño, no había lenguaje humano para describirlo. Para nuestro tema, lo importante es que el arrebatamiento de Pablo nos comprueba que Dios hace cosas que, aunque nos parezcan raras a nosotros, son reales. Así que el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, es uno de los grandes portentos divinos que se revelan en la Biblia. Decimos esto por la incredulidad y aún, quiero decirles, hermanos, por las burlas de algunos que, teniendo la Biblia en la mano, todavía rechazan el rapto de la iglesia. Aun cuando hemos dicho que el rapto es una revelación del Nuevo Testamento, quiero compartirles algunos aspectos, hermanos, que vienen del Antiguo Testamento. El caso de Enoc es muy importante. Génesis 5, 21 al 24. Es especial el caso. Este hombre, cuya trayectoria era que era un hombre de fe y comunión con Dios, fue llevado a la presencia de Dios sin ver muerte, que es exactamente lo que va a pasar con la iglesia que esté viva el día que el Señor rapte a la iglesia. Van a ir al cielo sin pasar por la muerte. En el versículo 5:24 de Génesis dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En hebreo la palabra llevar, que está aquí, que dice que le llevó Dios, es la palabra lakaj. Y esta palabra significa tomar, significa alejar, apoderarse de, arrebatar. Es igual que harpazo. Es atraer, llamar, llevar, quitar, recoger, sacar. Todo esto significa la palabra lakaj. Y dice que desapareció porque le llevó Dios, le arrebató Dios, lo llamó Dios, lo recogió Dios. Podríamos sustituir todas esas la palabra llevar por todas esas palabras. Y recordemos que Enoc era padre de Matusalén. Y usted dice: ¿a dónde va, hermano? Él le puso Matusalén a su hijo. Y Enoc era profeta. Es muy importante. ¿Dónde sabemos por la Biblia que Enoc era profeta? Lea Judas, versículo 14. Dice que Enoc, séptimo desde Adán, profetizó. Y habla de las profecías que dio ahí. Él era profeta. Y al ponerle a su hijo el nombre Matusalén, estaba dando una profecía acerca del diluvio. Cuando él le puso a su hijo Matusalén, que en hebreo es la palabra Metushalach, eso significaba, la palabra Metushalach significaba: cuando él muera, vendrá. Eso significa el nombre de Matusalén. Cuando este niño muera, vendrá. ¿Qué era lo que iba a venir? El diluvio.
Ahora, es interesante porque, según la tradición rabínica, Matusalén murió 8 días antes que comenzara el diluvio. Es muy importante. Y es interesante también recordar que Matusalén vivió 969 años después de que su padre le puso ese nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le estaba dando a esa sociedad antediluviana, le estaba dando tiempo para que se arrepintiera. Porque Matusalén, cada día que amanecía vivo Matusalén, el diluvio no venía. Esto es muy importante, hermano. Es muy importante estudiar la Biblia y ver esos detalles. ¿Sabe por qué? Porque también el diluvio llegó 8 días después que murió Matusalén y se cumplió la profecía de Enoc. Dios les dio 969 años de espera a esa gente que no se convertía. Y quiero decirles, cada día que la iglesia de Cristo amanece todavía en este mundo, todavía no ocurre el rapto y no viene la gran tribulación. Qué misericordia de Dios al hablarnos a través de la palabra escrita. Y debemos estudiar todo eso, porque así como Dios sacó a Enoc del mundo antes del diluvio, también a la iglesia la va a sacar antes de la semana 70. En cambio, Noé, él sí pasó el diluvio en el planeta Tierra, pero protegido, porque Dios le hizo que fabricara el arca y él estaba protegido ahí en el arca. La iglesia va a ser sacada de la semana 70 y de todo lo terrible que vendrá. Israel se va a quedar en la semana 70, pero protegido. Es muy importante ver todo esto. Así que nosotros podemos ver que un hombre fue llevado al cielo sin ver muerte, como lo fue Enoc. El otro hombre que también fue llevado al cielo sin ver muerte fue Elías. Este es otro caso. Segundo Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12 dice: aconteció que yendo ellos y hablando, es decir, iba Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Lo que me interesa, hermanos, es que vean que Elías fue llevado al cielo sin ver muerte. Es que algunas personas, hasta creyendo la Biblia, se burlan de la enseñanza del rapto de la iglesia. Y ahí tenemos a Enoc y tenemos a Elías. Eso no lo rechazan, lo creen. Entonces, ¿por qué no pueden creer que la iglesia va a ser arrebatada? Y hay algunas personas que cuando se habla de los 2 testigos, dicen que Enoc y Elías tienen que venir a morir y que por eso aparecen ahí en Apocalipsis 11. Eso no es así, hermanos. Ellos no van a morir nunca. La iglesia que sea arrebatada, también la última generación de cristianos que esté en el mundo, no van a morir nunca. Su cuerpo será transformado. Es importante. Así que el tema del rapto no es ajeno a los portentos de Dios. Antes de estudiar los textos más importantes de este tema, es bueno, para interpretar correctamente la Biblia, hacer una distinción entre Israel y la iglesia. Creo que con lo que hemos hablado acerca de Enoc y de Elías, ya hemos hecho algo de esta distinción. Y hermanos, quiero decirles, este tema tenemos que estudiarlo más a fondo, y en nuestro siguiente estudio el enfoque va a estar sobre todo en el hecho de que la iglesia
no va a pasar por la gran tribulación. Y quiero decirles, he a propósito dejado pendiente 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 hasta el capítulo 5, 10 y también 1 Corintios 15, 51 y 52, porque esos son de verdad los textos centrales del tema del rapto de la iglesia, pero el tema es amplísimo, hermano. Pero espero que lo que hemos estudiado le sirva de bendición y que le dé seguridad a usted. Pero mientras el Señor no viene, acuérdese lo que dice Pablo: vivamos sobria, justa y de una manera piadosa. Hagámoslo, no porque no nos vayamos a salvar, sino porque en gratitud a lo que es la gracia de Dios debemos responder con obediencia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a comprender más, a profundizar más en lo que es tu propósito para la iglesia. Y, Señor, que todo esto edifique nuestras vidas y nos acerque a ti. Te lo pedimos con gratitud, en el nombre del Señor Jesús. Amén.